La charla mental en realidad no eres tú. Desde que tienes memoria, ha habido una voz en tu cabeza. La escuchas cuando te despiertas, cuando te miras al espejo, cuando estás solo en casa o rodeado de gente. Es la voz que comenta, que analiza, que juzga, la misma que te recuerda cosas del pasado, que te advierte del futuro y que, a veces, te castiga con palabras que jamás aceptarías de otra persona. Pero aquí está la gran revelación: esa voz no eres tú. Piensa en esto: si realmente fueras la voz en tu cabeza, entonces no podrías separarte de ella. No podrías observarla, notar que está ahí, y sin embargo, puedes hacerlo. Puedes darte cuenta de que hay pensamientos que aparecen de la nada. Puedes escuchar esa charla mental como si estuvieras observando una conversación ajena. Si puedes observarla, significa que hay algo más en ti que no es esa voz. Algo más profundo, más real. Entonces, si no eres la voz que habla en tu mente, ¿quién eres realmente? Tu mente no es confiable, crea historias y distorsiona la realidad. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que nuestros pensamientos son la realidad. Pero la mente no es un narrador confiable. La mayoría de las veces, no describe los hechos tal como son, sino que les añade interpretación, les da un significado personal, muchas veces distorsionado. Por ejemplo, imagina que caminas por la calle y alguien que conoces no te saluda. Inmediatamente, tu mente comienza a trabajar. Seguro que está enojado conmigo. Hice algo que le molestó y ni siquiera me di cuenta. Tal vez no me considera importante. Pero la realidad objetiva es mucho más simple. Esa persona simplemente no te vio. O tal vez estaba distraída, pensando en otra cosa. La mente, sin embargo, rellena los espacios vacíos con suposiciones y emociones innecesarias. Y lo peor es que creemos esas historias como si fueran verdades absolutas. El problema no es solo que la mente invente historias, sino que las emociones que sentimos dependen de esas historias. Si interpretamos una situación como negativa, automáticamente sentimos tristeza, enojo o ansiedad. Si la interpretamos como positiva, sentimos alivio, calma o alegría. Pero aquí hay un detalle clave: tú puedes aprender a cuestionar esas historias. Si en lugar de aceptar cada pensamiento como verdad, te detienes a analizarlo, podrías darte cuenta de que muchas veces tu sufrimiento no viene de la realidad, sino de cómo la interpretas. Los pensamientos automáticos, el ciclo invisible que te controla. Uno de los descubrimientos más impactantes de la neurociencia es que la mayoría de nuestros pensamientos son involuntarios y repetitivos. De hecho, varios estudios han demostrado que cerca del 80% de los pensamientos que tienes hoy son los mismos que tuviste ayer. Esto significa que, sin darnos cuenta, vivimos atrapados en los mismos patrones mentales. Si tienes pensamientos de autocrítica, seguirás teniéndolos mañana. Si te preocupas constantemente por el futuro, tu mente repetirá ese hábito una y otra vez. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro es una máquina de hábitos. No le interesa si un pensamiento es útil o dañino. Solo se acostumbra a ciertos patrones y los repite. Pero hay algo aún más sorprendente. La mayoría de estos pensamientos ni siquiera los elegimos conscientemente. Simplemente aparecen, como si alguien más estuviera hablando en nuestra mente. Y si los aceptamos sin cuestionarlos, nos convertimos en sus esclavos. Pero si logras observar estos pensamientos en lugar de reaccionar automáticamente a ellos, entonces algo increíble sucede. Te das cuenta de que tienes una opción. Puedes elegir si crees o no lo que dice tu mente. Puedes elegir si dejas que esos pensamientos te definan. El poder de la observación. Cómo romper el hechizo de la mente. En diferentes tradiciones espirituales, como el budismo, se habla de la importancia de la atención plena. ¿Y qué significa esto? Significa aprender a observar la mente sin identificarse con ella. Imagina que estás sentado en una playa, viendo cómo las olas van y vienen. Cada ola es un pensamiento. Algunas son grandes y tormentosas, otras son pequeñas y suaves. Pero hay algo que no cambia. Tú no eres las olas, tú eres el que las observa. Así es exactamente como funciona tu mente. Los pensamientos van y vienen, pero tú no eres ellos. Eres la conciencia que los observa. Cuando entiendes esto, dejas de ser un prisionero de la charla mental.
No es que los pensamientos negativos desaparezcan, pero ya no te controlan. Puedes verlos aparecer sin dejar que te arrastren. La clave está en la observación. En lugar de reaccionar automáticamente a cada pensamiento, pregúntate, ¿es esto verdad o es solo una historia que mi mente está contando? ¿Este pensamiento me ayuda o solo me hace sufrir? Si este pensamiento desapareciera ahora mismo, ¿qué quedaría en mí? Estas preguntas rompen el hechizo. Te devuelven el control. ¿Cómo liberarse de la charla mental y recuperar el control de tu vida? Ahora que sabes que no eres la voz en tu cabeza, surge una pregunta lógica. ¿Cómo puedes hacer para liberarte de su influencia? La respuesta es simple pero profunda. Deja de alimentar la charla mental. Cada vez que le das poder a un pensamiento negativo, lo refuerzas. Cada vez que crees en una historia de tu mente sin cuestionarla, la fortaleces. Pero cuando aprendes a ignorar esos pensamientos, pierden su poder. Aquí hay algunas técnicas para lograrlo. La observación sin reacción. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo, en lugar de reaccionar de inmediato, simplemente obsérvalo. No lo alimentes, no lo sigas. Solo míralo como si estuvieras viendo pasar un tren. El cuestionamiento consciente. Cada vez que tu mente te diga algo que te causa ansiedad o sufrimiento, detente y pregúntate. ¿Esto es 100% cierto? ¿Qué otra explicación podría haber? ¿Cómo me sentiría si simplemente no creyera en este pensamiento? El poder de la frase clave. Cuando la voz en tu cabeza intente sabotearte, respóndele con una simple frase. Gracias por tu opinión, pero no la necesito. Puede parecer algo tonto, pero funciona. Cuando dejas de darle importancia a la charla mental, pierde su influencia sobre ti. Practicar la atención plena. Dedica unos minutos al día a simplemente observar tu respiración, sentir tu cuerpo y estar presente. Esto ayuda a entrenar tu mente para enfocarse en el momento, en lugar de perderse en pensamientos inútiles. Cierre del video. La pregunta que puede cambiar tu vida. Después de todo esto, volvemos a la pregunta central. Si esa voz en tu cabeza no eres tú, entonces, ¿quién eres realmente? La respuesta no es algo que pueda explicarse con palabras. Es algo que solo puedes descubrir por ti mismo. Pero hay algo que sí te puedo decir. Eres mucho más grande, más profundo y más libre de lo que crees. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Has notado cómo tu mente inventa historias? ¿Has experimentado momentos en los que puedes observar tus pensamientos sin dejar que te controlen? Déjamelo en los comentarios. Tu mente es como un eco de experiencias pasadas. La mayoría de los pensamientos que tienes cada día no son nuevos. Son patrones repetitivos, ecos de experiencias pasadas, recuerdos que tu mente recicla una y otra vez. Imagina que tu mente es como un disco rayado que reproduce la misma melodía en un bucle infinito. Si creciste con críticas constantes, es probable que la voz en tu cabeza repita mensajes negativos sobre ti mismo. Si has vivido experiencias traumáticas, tu mente seguirá reviviéndolas, tratando de protegerte de futuros peligros. Pero aquí está el problema. La mente no distingue entre el pasado y el presente. Si en la infancia alguien te hizo sentir que no eras suficiente, es posible que, incluso hoy, sigas escuchando esa voz interna que dice: no eres lo bastante bueno, no mereces esto, los demás son mejores que tú. Pero eso no significa que sea verdad. Solo significa que es un patrón repetido, una grabación automática que tu cerebro reproduce sin que te dé cuenta. Este es el primer paso para liberarte. Darte cuenta de que tus pensamientos no son más que hábitos mentales, no verdades absolutas. La mente distorsiona la realidad. Cómo los pensamientos crean sufrimiento. La mente tiene un poder increíble. Puede convertir una pequeña situación en un problema gigantesco. Puede hacer que algo insignificante parezca una catástrofe. Supongamos que envías un mensaje a alguien y no responde. En cuestión de minutos, tu mente empieza a generar historias. Me está ignorando. Seguro que hice algo mal. Ya no me quieren en su vida. Pero la realidad puede ser mucho más simple. Tal vez la persona estaba ocupada, tal vez no vio el mensaje, o simplemente no tenía la energía para responder en ese momento. ¿Ves lo que hace la mente? No describe la realidad tal como es, sino que le añade interpretaciones personales.
Y lo más grave es que reaccionamos emocionalmente a esas interpretaciones, no a los hechos en sí. Sentimos tristeza, ansiedad o enojo por algo que ni siquiera es real, sino solo un pensamiento en nuestra cabeza. Este es un círculo vicioso. Sucede algo, la mente lo interpreta de forma negativa. Creemos esa interpretación sin cuestionarla. Sentimos emociones negativas como resultado. Refuerzamos el hábito de pensar de la misma manera la próxima vez. La solución: aprender a observar la mente con distancia. No eres tus pensamientos, el descubrimiento que te libera. Si los pensamientos aparecen automáticamente, sin que los elijas conscientemente, entonces, ¿cómo podrías ser tú esa voz en tu cabeza? La clave está en notar que tú eres quien observa los pensamientos, no quien los genera. Aquí hay un ejercicio para comprobarlo. La próxima vez que tengas un pensamiento negativo, detente por un momento y obsérvalo. No trates de cambiarlo ni de pelear con él. Solo míralo con curiosidad. Pregúntate: ¿este pensamiento apareció porque yo lo elegí, o simplemente surgió solo? Si este pensamiento desapareciera ahora mismo, ¿qué quedaría en mí? Cuando haces esto, empiezas a notar que hay una diferencia entre la mente que habla y la conciencia que escucha. Tu verdadera identidad no está en la voz que te critica, te juzga o te llena de miedo. Está en la parte de ti que puede notar esa voz sin identificarse con ella. ¿Cómo dejar de ser esclavo de tu mente? El problema es que hemos vivido toda nuestra vida atrapados en nuestra charla mental. Nunca nos enseñaron que es posible separarnos de ella, pero la buena noticia es que hay formas de entrenarnos para salir de esta trampa mental. Aquí hay algunas técnicas para empezar. 1. Observar sin reaccionar. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, no lo rechaces ni trates de cambiarlo. Solo obsérvalo como si fuera un objeto externo. Imagina que tu mente es como el cielo y los pensamientos son nubes que pasan. Algunas nubes son blancas y suaves, otras son oscuras y tormentosas. Pero al final del día, el cielo sigue siendo el mismo, sin importar qué nubes lo atraviesen. Tú eres el cielo, no las nubes. 2. No creas todo lo que piensas. No todos los pensamientos son verdad. De hecho, la mayoría son suposiciones, miedos y recuerdos distorsionados. La próxima vez que tu mente te diga algo como: no eres suficiente, nunca lo lograrás, siempre vas a fracasar, haz una pausa y pregúntate: ¿este pensamiento es un hecho o solo una opinión? ¿Cómo sé que esto es cierto? ¿Qué otra interpretación podría haber? Cuando empiezas a cuestionar la charla mental, su poder se debilita. 3. Usa una frase clave para desactivar la mente. Cuando la voz en tu cabeza empiece a sabotearte, responde con una simple frase: gracias por tu opinión, pero no la necesito. Esto le quita importancia y evita que te atrape en su espiral de negatividad. 4. Practicar la atención plena. Dedica unos minutos al día a simplemente estar presente. Puede ser algo tan simple como enfocarte en tu respiración, en los sonidos a tu alrededor o en las sensaciones de tu cuerpo. Esto entrena tu mente para salir del piloto automático y recuperar el control. La pregunta que puede cambiar tu vida. Después de todo esto, llegamos a la pregunta final. Si no eres la voz en tu cabeza, entonces, ¿quién eres realmente? Esta es una pregunta que no se responde con palabras, sino con experiencia. Pero hay algo que sí puedo decirte: eres mucho más que tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa. Eres el espacio en el que ocurre todo. Cuando realmente entiendes esto, la vida cambia. Dejas de ser prisionero de la mente. Aprendes a vivir con más paz, más claridad y más libertad. Así que ahora dime, ¿has notado cómo tu mente crea historias? ¿Has experimentado momentos en los que puedes observar tus pensamientos sin dejar que te controlen? El bucle del pensamiento, cómo la mente se atrapa a sí misma. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo mental sin fin. Es un patrón repetitivo que ocurre día tras día, año tras año. El ciclo funciona más o menos así. Ocurre un evento externo, puede ser algo insignificante, como una persona que no te saluda en la calle. La mente crea una historia sobre ese evento. Seguro que está molesto conmigo. Crees en esa historia sin cuestionarla. Tal vez hice algo mal y no me di cuenta.
Esa historia genera una emoción negativa. Te sientes ansioso, inseguro o triste. La emoción refuerza el pensamiento original. Como te sientes mal, la mente busca más pruebas que confirmen su historia. Siempre me pasa lo mismo. Este ciclo se repite una y otra vez, fortaleciéndose con cada repetición. Y como ocurre de manera inconsciente, la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en él. Pero hay una forma de romper el bucle, darse cuenta de que los pensamientos no son la verdad absoluta. El gran error, confundir la mente con la identidad. Uno de los errores más grandes que cometemos es creer que somos nuestros pensamientos. Si la mente dice, eres un fracaso, lo creemos sin dudar. Si la mente dice, no eres lo suficientemente bueno, aceptamos ese juicio como si fuera un hecho. Pero aquí está la verdad, la mente no eres tú. La mente es solo un sistema de procesamiento de información. Es un mecanismo que toma fragmentos del pasado, los mezcla con el presente y genera una narrativa. Pero esa narrativa no siempre es real. Piénsalo de esta manera. Tu mente puede recordarte algo vergonzoso que hiciste hace 10 años y hacerte sentir mal como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Puede crear escenarios imaginarios sobre el futuro y hacerte sentir ansiedad por algo que nunca ha sucedido. Puede interpretar una mirada o un tono de voz de manera completamente equivocada y generar un conflicto innecesario. Si la mente puede hacer todo esto, ¿cómo podrías confiar ciegamente en todo lo que dice? La clave está en aprender a observar la mente en lugar de identificarse con ella. Ejercicio práctico. Notar la voz en tu cabeza. Si quieres comprobar que la mente no eres tú, aquí tienes un experimento simple. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Escucha atentamente los pensamientos que surgen en tu cabeza. No trates de cambiarlos ni de hacerlos desaparecer, solo obsérvalos. Nota que los pensamientos aparecen por sí solos, sin que tú los elijas. Pregúntate, ¿quién está observando estos pensamientos? Si puedes notar la voz en tu cabeza, significa que hay algo más profundo en ti que es capaz de observarla. Esa parte de ti es tu verdadera identidad. ¿Cómo desarmar el poder de la mente? La mente solo tiene poder sobre ti si crees en todo lo que dice. Pero en el momento en que empiezas a cuestionarla, pierde su dominio. Aquí tienes algunas estrategias para debilitar la influencia de la charla mental. 1. Usa la frase clave. Cada vez que un pensamiento negativo surja, en lugar de luchar contra él, simplemente di: gracias por tu opinión, pero no la necesito. Esto desactiva automáticamente la creencia en el pensamiento. 2. Observa sin reaccionar. Cuando la mente te lance pensamientos negativos, en lugar de entrar en pánico, obsérvalos con curiosidad. Pregúntate, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Es realmente cierto o solo una suposición? ¿Este pensamiento me ayuda o me limita? Cuanto más observes los pensamientos sin reaccionar, más se debilitan. 3. Regresa al presente. La mente vive en el pasado y el futuro, pero el presente es el único momento real. Para anclarte en el ahora, prueba esto. Siente tu respiración, escucha los sonidos a tu alrededor. Observa los detalles de lo que te rodea. Cuando enfocas tu atención en el presente, la mente pierde su dominio. Tu mente, un narrador poco confiable. Uno de los errores más comunes que cometemos es asumir que nuestros pensamientos representan la verdad absoluta. Damos por hecho que lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo es una representación fiel de la realidad. Pero la mente no es un narrador objetivo. Si observamos con atención, nos daremos cuenta de que la mente no solo describe los hechos, sino que les da un significado personal, muchas veces distorsionado. Veamos un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en una reunión social y haces un comentario que provoca un silencio incómodo. Tu mente puede reaccionar de varias maneras. Dije algo estúpido, todos piensan que soy un idiota. Mejor no hablo más, siempre la arruino en estas situaciones. Seguramente se están burlando de mí en sus pensamientos. Pero la realidad objetiva podría ser mucho más simple. Tal vez nadie le dio importancia a tu comentario. Tal vez el silencio se debió a que todos estaban procesando la conversación. Tal vez ni siquiera se dieron cuenta. Sin embargo, tu mente ya ha creado una historia completa sobre lo que pasó. Y lo peor de todo es que reaccionas emocionalmente a esa historia,
como si fuera la verdad absoluta. Esta es una de las principales razones por las que la mente puede convertirse en nuestro peor enemigo. No solo nos cuenta historias, sino que nos hace sentir como si fueran reales. El ciclo de pensamientos automáticos, ¿cómo te mantiene atrapado? Uno de los descubrimientos más impactantes en psicología es que la mayoría de nuestros pensamientos son involuntarios y repetitivos. Esto significa que, sin darnos cuenta, vivimos atrapados en los mismos patrones mentales día tras día. Si te has sentido ansioso hoy, es muy probable que ayer también hayas tenido pensamientos de ansiedad. Si dudas constantemente de ti mismo, ese patrón se repetirá una y otra vez. La razón de esto es simple: el cerebro es una máquina de hábitos. Cada vez que piensas algo, refuerzas una conexión neuronal en tu cerebro. Cuanto más repites un pensamiento, más fuerte se vuelve ese camino neuronal. Es como un sendero en el bosque: cuanto más lo usas, más marcado queda el camino. Ahora, el problema es que la mayoría de los pensamientos automáticos son negativos. Esto no es culpa tuya, es una tendencia natural del cerebro humano. Cómo la charla mental influye en tu estado emocional. La mente y las emociones están estrechamente relacionadas. La forma en que pensamos determina la forma en que nos sentimos. Si constantemente tienes pensamientos negativos sobre ti mismo, es lógico que experimentes emociones como ansiedad, tristeza o frustración. Si tu mente está siempre enfocada en el futuro y en lo que puede salir mal, es inevitable que sientas estrés y preocupación. Aquí está la clave: las emociones no surgen de la nada. Son el resultado directo de los pensamientos que alimentamos. Imagina que un día recibes un mensaje de tu jefe pidiéndote hablar contigo al final del día. Tu reacción inmediata podría ser ansiedad, pero esa emoción no surge por el hecho en sí, una simple reunión. Surge porque tu mente empieza a generar pensamientos como: seguro que hice algo mal, me van a despedir, voy a perder mi trabajo y mi estabilidad. Estos pensamientos activan una respuesta emocional de miedo, incluso si no hay evidencia de que algo malo vaya a suceder. Por otro lado, si tu mente interpretara la situación de otra manera, tal vez solo quiere discutir un nuevo proyecto, quizás me va a dar un reconocimiento por mi trabajo, tu emoción sería completamente diferente. Esto demuestra que nuestro estado emocional depende menos de lo que sucede y más de cómo interpretamos lo que sucede. Si quieres cambiar cómo te sientes, el primer paso es aprender a observar y modificar la forma en que piensas. El poder de observar la mente sin identificarse con ella. Aquí es donde entra en juego una de las prácticas más poderosas para liberarse del dominio de la charla mental: la observación consciente. En lugar de reaccionar automáticamente a cada pensamiento que aparece, puedes aprender a verlos como lo que realmente son: simples palabras en tu cabeza. Imagina que tu mente es como una pantalla de cine. Los pensamientos son las imágenes que aparecen en la pantalla. Si te identificas con cada pensamiento, es como si te metieras dentro de la película y creyeras que es tu realidad. Pero si aprendes a observar esos pensamientos sin identificarte con ellos, es como si te sentaras en la butaca del cine, viendo la película sin involucrarte emocionalmente en ella. Este es un cambio radical en la forma en que experimentas la vida. Porque cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, sino el observado, recuperas tu libertad. ¿Cómo liberarse del parloteo mental y recuperar la paz interior? Sabiendo todo esto, surge una pregunta importante: ¿cómo podemos liberarnos del ruido mental y dejar de ser prisioneros de nuestros pensamientos? Aquí hay algunas estrategias efectivas. 1. Dejar de alimentar la charla mental. Cada vez que le das importancia a un pensamiento negativo, lo refuerzas. Pero si aprendes a ignorarlo, pierde su poder. La próxima vez que la voz en tu cabeza te critique, no entres en diálogo con ella. No trates de justificarte ni de convencerte de lo contrario. Simplemente deja que el pensamiento pase, como una nube en el cielo. 2. Cuestionar la veracidad de los pensamientos. No todos los pensamientos son verdad. De hecho, la mayoría son solo suposiciones. Cada vez que tu mente te diga algo negativo, pregúntate: ¿esto es un hecho o solo una interpretación? ¿Qué evidencia tengo de que esto sea cierto? Si alguien más pensara esto, ¿qué consejo le daría?
Cuestionar tus pensamientos los debilita. 3. Usar una frase de ruptura mental. Cuando la voz interna sea sabotearte, respóndele con una frase que rompa su poder. Gracias por tu opinión, pero no la necesito. Esta simple técnica evita que te enganches en un ciclo de negatividad. 4. Practicar la atención plena. Dedicar unos minutos al día a simplemente observar tu respiración, escuchar los sonidos a tu alrededor o sentir tu cuerpo puede ayudarte a entrenar tu mente para salir del piloto automático. Esto reduce el ruido mental y te permite experimentar la vida con más claridad y calma. Reflexión final. Si no eres la voz en tu cabeza, entonces ¿quién eres? Después de todo esto, llegamos a la pregunta más importante. Si esa voz en tu cabeza no eres tú, entonces ¿quién eres realmente? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en más pensamientos, sino en la experiencia directa. Eres la conciencia que observa, el espacio en el que ocurre todo. Y cuando realmente entiendes esto, la vida cambia por completo. Ahora dime, ¿has notado cómo tu mente crea historias? ¿Alguna vez has podido observar tus pensamientos sin dejarte atrapar por ellos? Déjamelo en los comentarios, y si quieres seguir explorando este tema, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.